Nos pedimos disculpas, ante todo porque nos atrasamos unos minutos por la tefilá que Baruch Hashem podemos tener en nuestro Beit Midrash. Así que, ante todo, muchas gracias por acompañarnos y por esperarnos. Muy bien, estamos transitando el libro de Shofetim. Y les recuerdo que la semana que pasó, hoy va a ser el último shiur de este tiempo de Yamim Noraim, porque el jueves que viene estaremos, si Dios quiere, en Rosh Hashanah, y el siguiente jueves estaremos en los preparativos para Yom Kippur. Si bien es importante estudiar, seguramente estudiaremos en una clase mucho más amplia, esperemos, sobre temas inherentes a Yom Kippur y la perspectiva rabínica tradicional. El, uh, el libro de Shoftim nos mostró cómo fue la sucesión después de Yoshua, que no fue una sucesión fácil y que eventualmente debería haber sido una sucesión de liderazgo. Yoshua no deja líderes, pero obviamente hay un liderazgo que va a nacer naturalmente y que debería haber sido ese liderazgo natural del pueblo judío y que es la tribu de Yehudá. Sin embargo, la tribu de Yehudá no cumplió únicamente en ese momento con ese liderazgo y solamente se ocupó de una porción pequeña de su conquista, acompañado de su hermano, la tribu de Shimón, que ocupa el territorio, obviamente, de los de Yehudá, comparte el territorio de Yehudá. Y por lo tanto, Yehudá entonces es lo que estamos estudiando en este primer capítulo, y lo último que estudiamos, obviamente, fue uno de los protagonistas más trascendentes de Yehuda, que se llama Caleb, hijo de Yefuné. Y Caleb, hijo de Yefuné, es un personaje antiquísimo, tiene más de 85 años, y que obviamente no se ocupa de la conquista en sí, pero es el inspirador de esta tribu de Yehudá para todo lo que sigue. Y entonces, entre los procesos de la conquista, entonces se habla que tomaron parte de Jerusalén, luego tomaron la ciudad de Kiriat Arba, que es el nombre original de la ciudad de Hebrón, donde está la cueva de Machpelah. Si Dios quiere, que vamos a ir para la Sedijot, tras la culminación del Shabbat de Rosh Hashanah, el Shabbat que sigue a Rosh Hashanah. Y por lo tanto, nos cuenta el texto del libro de Shofetim, que una vez que conquistaron Jerusalén, que conquistaron Kiriat Arba, que tenía que ver con personajes muy fuertes, muy poderosos en la zona de Hebrón, gigantes, como hablábamos en su momento, ahora se quiere ir a conquistar Kiriat Sefer, quiere decir los habitantes de Vid, así se lo conoce. Y allí se va a producir eventualmente el momento en el cual quien toma la iniciativa, por supuesto, es Caleb Ben Yefuné, y entonces estudiamos la semana pasada, y ya compartimos con ustedes el texto en pantalla. Entonces nos dice el capítulo, el versículo 12, ya para los que están con el texto aquí en la página 9, entonces ya estamos avanzando, obviamente. El versículo 12 que estudiamos la semana pasada decía algo muy interesante, en el cual Caleb va a invitar a conquistar la ciudad de Kiriat. Y aquí lo tenemos, versículo 12, y dijo Caleb: aquel que guerree contra Kiriat Sefer y la conquiste, le daré a Achsá, mi hija, como esposa. Quiere decir que aquí, obviamente, como decimos, aquel que guerree es porque, dice Barbanel, Caleb tenía 85 años y precisó pedir ayuda para la conquista. Y por supuesto que este tema de decir por qué dar a la hija como esposa no era un premio consuelo, sino que era una recompensa muy interesante. O sea, reyes como Shaul también dio a David una hija como parte de su guerra contra los filisteos, quiere decir Mijal, que fue en su momento la esposa del rey David. Entonces vimos que la tomó Otniel Ben Kenaz, hermano menor de Caleb, y le entregó a él, a Achsá, su hija, por esposa. Quiere decir que Otniel Ben Kenaz es un hermano. Vimos que
muchos dicen que era hijo de padres diferentes, pero en realidad no. El Kenizí es el origen de la tribu de Caleb, o sea, la parte familiar, y entonces Otniel Ben Kenaz va a ser el primer juez después, el primer juez oficialmente del pueblo judío. No era un guerrero solamente muy valiente, sino que Otniel Ben Kenaz era un gran legislador. Quiere decir que si nosotros estudiamos que eh, en la época que murió Yoshua se olvidaron 3.000 alajot, porque el pasaje a un liderazgo todavía no definido hizo de que obviamente la falta de práctica y la falta de conducción se hayan olvidado obviamente 3.000 alajot. Y el que se dedicó a recuperar la memoria de las 3.000 alajot perdidas fue precisamente Oteniel ben Kenaz. Vamos entonces al versículo 14, que es aquí cuando dejamos la semana pasada. Versículo 14, entonces en la página 10, nos dice que les dio. Entonces primero conquistó Kiriat Sefer. Kiriat Sefer, para que se ubiquen, está a la altura de Modi'in, para ubicarse. Modi'in está de aquí hacia el sur, donde estamos en Raanana. Modi'in es la parada, digamos, anterior a Jerusalén, por una ruta que va a Jerusalén, que es la 443. Entonces Modi'in tiene una parte anterior, Modi'in Ilit, tiene la parte de Modi'in, Maccabim Reut, y enfrente tiene Kiriat Sefer. Y es una ciudad que hoy en día volvió a su estructura, Baruch Hashem, habitual, la ciudad jaredí en particular. Dice entonces que cuando le dio a Achsá, su hija, entonces fue, dice ahora nos cuenta el Tanaj acerca de Achsá, y fue que cuando ella fue a él, ¿fue a quién? A su padre, que le persuadió para que pida a su padre, mejor dicho, a Otniel, a su esposo, el campo por dote, y se bajó ella de su asno, por lo que le preguntó Caleb, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasó aquí? Aquí Otniel conquista Kiriat Sefer, y Achsá es la promesa de su padre Caleb de entregarla como mujer de Otniel. Entonces ella se dirige a su esposo, en este caso, como se tomaba, no había jupá en ese momento, pero el hecho de ir a vivir a un mismo lugar, a una misma tienda, implicaba ya el hecho de la cohabitación, implicaba el matrimonio. Bien, era una de las formas habituales del matrimonio. Entonces ella le pide algo. Y entonces vamos a ver el versículo 14, la explicación, que dice, y fue cuando ella fue a él que le persuadió para que pida el campo por dote y se bajó de su asno y lo que preguntó Caleb, ¿qué sucede? Este es el texto que nos dice el Tanaj. Entonces aquí lo tenemos al Don Itzhak Abarbanel, nuestro comentarista de excepción. Y aquí el Abarbanel, ¿qué dice? Abarbanel sugiere que se trata de cuando se fue a vivir con su marido. O sea que Achsá, que es la hija de Caleb, se fue a vivir con Otniel Ben. Entonces ella le persuadió a Otniel, su marido, para que le pida a Caleb, su padre, o sea, su hermano, su suegro, un campo como dote, y por ser que Otniel se negó a pedirle eso a Caleb, se vio obligada ella misma a pedirlo. Y es por eso que dice, y se bajó ella de su asno para pedirle a su padre Caleb. ¿Entienden lo que pasó? O sea que Otniel no quiso ir a hablar con su hermano para pedirle algo como dote, porque entendía que ya la dote de tenerla a ella como esposa era suficiente. Y entonces, ¿qué hace Achsá? Achsá no es una chica callada, entonces decide ir ella a lo de su padre. Tiene suficiente confianza como para poder ir a su padre y ella va a ver a su padre Caleb. Bien, entonces por eso Caleb le pregunta, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Pensó que venía de vuelta porque no quería estar casada, vamos a suponer. Entonces, dice, no obstante, dice nuestro comentario, a Barbanel duda acerca del motivo por el cual debió bajarse del asno para hablar con su padre. Tal vez fue por respeto hacia su padre para postrarse a sus pies e implorarle que obre con ella bondad, o tal vez se deba a que hizo como que se cayó del asno para demostrar que estaba preocupada por algo y absorta en su pensamiento que se distrajo y cayó. Es por eso que cada vez se preocupa y le pregunta qué sucede. Es muy interesante. También hay otra mujer
que se, comillas, cae de su camello, no de un asno, sino de su camello. ¿Quién es? Alguien que sabe tanta Torah tiene que saberlo. De Itzhak, Najón. Muy bien. Batipol me ala gamal. Y cayó, exactamente, como dice Don Ari, Batipol me ala gamal. Quiere decir, cayó de su camello. Que eso fue cuando el que lo vio a Itzhak, ¿cierto? Y por eso de ahí nace el dicho en inglés, fall in love, ¿no? Caer en amor. Entonces, fall, porque se cayó, obviamente, del camello. No, no, esta es una explicación mía que no tiene ningún sentido. Hagan de cuenta que no la dije, pero es un ejemplo. Entonces aquí, eventualmente, Ahzá está emocionado. Y por lo tanto, Abarbanel, yo estoy más a favor de la primera respuesta de Abarbanel, en la cual, por respeto a su padre, la hija no le va a hablar a su padre montada desde un burro. Y entonces se baja del burro para postrarse delante de su padre. Porque obviamente todo lo que representa ese escenario de Kibbutz Av Va'em, de respetar a los padres, obviamente es algo sumamente interesante y sumamente profundo. Y por lo tanto, la hija decide eventualmente bajarse delante de su padre. Muy bien, vamos a nuestra siguiente explicación del Da'at Mikra, que es nuestro libro sobre el cual nosotros trabajamos para este Sheur. Sostiene que se trata de cuando ella regresaba de la casa de su marido a visitar a su padre. O sea que las circunstancias son, ya estaban en su casa, estaban en su lugar propio, en Kiryat Sefer, y entonces ella va a visitar a su padre. A Otniel tiene material, hay acá si quieres, para que no estudie de memoria, porque esto es Torah escrita, no es Torah oral. Entonces hay que necesitamos tener el material. Entonces, a Otniel no le pareció bien pedir a su hermano Caleb una dote por su hija, y es por eso que no sucumbe a la instigación de su esposa. En la Biblia, siempre que se utiliza el término asatá, instigar, es un contexto negativo. Para dar Mikra, el motivo por el cual se apea del asno es señal de respeto, tal como hizo Rivka cuando se bajó del camello ante. Bien, entonces Caleb entiende, perdón, Otiniel Ben Kenaz entiende que ya Caleb, su hermano, cumplió, no necesita una dote. ¿Qué significa la dote? La dote es todo aquello que el padre de la novia ingresa también en el casamiento, en la que tú vas, y que son todos los objetos, joyas, adornos, vestidos, todo lo que fuera, y patrimonio que entran en la vida matrimonial. Bueno, Otiniel entendía que no necesitaba ninguna dote por parte de su hermano, ya él había cumplido, el hermano había cumplido con su promesa. Nos dice entonces el versículo 15. Y ella le dijo, entonces cuando Caleb le preguntó eventualmente, ¿qué sucede? Entonces ahora ella produce la respuesta. ¿No es el material? Ella produce la respuesta. Y ella le dijo, entonces Sahzam habla con su padre, dadme una bendición, pues una tierra desértica me has concedido, concédeme fuentes de agua. Ah, había un problema con el territorio de Kiryat Sefer, que es una tierra completamente árida y es una tierra que es como en el desierto y por lo tanto carece de agua. Por lo tanto, ¿qué le pide? Ainot Maim, le pide fuentes de agua, lugar donde pueda haber agua, porque si no hay agua, no hay forma de desarrollar la vida en la época. Todos tienen que hacerse al curso del agua. Y si no hay agua, no hay campo, no hay vegetación, no hay para los animales, no hay para los hombres. Por lo tanto, se necesita fuentes de agua. ¿Y qué hizo Caleb? Y le concedió a Caleb los manantiales de arriba y los manantiales de abajo. ¿Qué significa todo esto? Veamos la explicación, versículo 15, y ella le dijo, dadme una bendición, porque una tierra desértica me ha concedió fuentes de agua y le concedió los manantiales de arriba y los manantiales de abajo, como ustedes pueden ver muy bien. Abarbanel sostiene que le está pidiendo que le conceda una tierra con bendición, pues una tierra desértica me has concedido. El Da'at Mikra, nuestro libro, explica que cuando ella dice, otórgame una bendición, se refiere a suplicarle un regalo, tal como le dice Jacob a Esaú, te suplico que aceptes mi regalo. En hebreo dice bendición, o sea, el regalo que dice Jacob es una brajá.
Entonces, cuando acá ella le dice al padre, dadme una bendición, no le está pidiendo una braja, no está pidiendo una bendición, sino que le está pidiendo básicamente qué cosa, le está pidiendo un regalo, le pide un regalo y que le regale que fuentes de agua. No está haciendo un pedido material desde el punto de vista de dinero, sino fundamentalmente de todo lo que representa la posibilidad de sobrevivir en un espacio desértico, que era difícil desde ya. O no podía, no Ok, aceptar. la pregunta es si podía Ahsa eventualmente desistir del casarse. Digamos que Ahsa, yo la imagino que es una mujer ya adulta. Quiere decir, no es una joven que todavía es una niña pequeña. Si fuera una niña pequeña, antes de desarrollarse, los 12 años, entonces todo lo que esa niña no puede decidir por sí misma, lo decide su padre. Y si su padre la quiere casar, la puede casar. Y, bueno, el tema es que ya ella, después de ser bogueret, quiere decir, como estudiamos en el Rambam, en Ilhot Ishut, en las leyes que estamos estudiando en el Mishneh Torah, cuando la mujer ya es bogueret, quiere decir que ha desarrollado su genitalidad primaria y por lo tanto ya es una adulta, se la considera adolescente, ya en la época bíblica esa mujer es adulta, entonces ya esa puede decidir por sí misma. Yo la imagino que Achsá no se negó a eso, se negó al territorio que tenía. O sea, no está pidiendo un regalo material, está pidiendo que por lo menos pueda progresar con la brajá en el sentido del regalo de agua. Entonces, ese es el objetivo. ¿Qué pasaba si decía que no? Bueno, está en su derecho la mujer de decir no, en este caso. Si es una niña, no, porque no tiene derecho a pataleo, pero cuando ya era mayor, sí podía. Entonces, decíamos, el Dat Mikra explica que cuando ella dijo, otórgame una bendición, se refiere a suplicarle un regalo, como Jacob le dice a Esaú. Bien, entonces dice, te suplico que aceptes mi regalo en hebreo bendición. Utilizó este término sagazmente para insinuar también el tema del agua. O sea que no solamente le pidió la bendición, sino el regalo. Como dice en Génesis 49:25, bendiciones del cielo de arriba y bendiciones de abajo. O sea, cuando Isaac, cuando Jacob bendice a sus hijos y bendice a Yosef, habla de bendiciones del cielo de arriba y bendiciones de abajo sobre los abismos de abundantes aguas. Quiere decir que en el libro de Bereshit vemos que cuando hablamos de brajá de agua. Entonces la brajá que viene de las nubes y la brajá, la bendición que viene de todo lo que representan los abismos de la tierra. Efectivamente, en los alrededores de la ciudad de Hebrón hay abundantes manantiales, tanto en las alturas de las montañas como en su valle. Entonces, obviamente, tenía que darle algún territorio en el cual sí hubiera agua, porque la zona de Kiryat Sefer, eventualmente cercana a Hebrón, no tenía suficiente. Entonces, le va a conceder ese territorio eventualmente. Muy bien, entonces aquí tenemos este episodio y ahora nos vamos de vuelta a otro escenario en la época de los Shoftim. Entonces sabemos de la conquista de Yehudá junto con su hermano Shimón. Ahora supimos de la conquista de Kiriat Sefer por Otniel Ben Kenaz y que eso le devengó casarse con Achsá. Achsá logra pedirle a su padre tierras, tanto en la montaña como en el valle que tengan agua. Y ahora pasamos a otro contexto y tenemos mucha información. Vamos a ver entonces qué dice, y los hijos del Keni, aquí hay una I en lugar de una E, que es el Keni, suegro de Moisés, para que vean ustedes quiénes eran los hijos del Kení. El suegro de Moisés es uno solo. ¿Quién es el suegro de Moisés? ¿Quién? Yitro. ¿Hay alguna duda? Es el único suegro que tuvo, no tuvo más de uno. Entonces Yitro era el suegro de Moisés. Nada más que Yitro tenía varios nombres. Los Jajamim hablan que tenía 7 identidades diferentes. Acá estamos hablando de los hijos de Kení, suegro de Yitro. O sea, Yitro ya murió, obviamente. Estamos ya más de 30 años después del cruce del Jardín, estamos, por supuesto, mucho más, y estamos en la época de los jueces. Ya toda la generación esa murió, pero lo que quedan son los descendientes. O sea, Yitro tenía hijos,
así como tuvo una hija Tzipora que se casó con Moshe, también tenía hijos, y todos esos hijos aparentemente quedaron cerca del vínculo con el pueblo de Israel, pero no se convirtieron al judaísmo, no abrazaron la fe de Israel. La única que abrazó la fe de Israel fue Tzipora. Pero estos hijos de Keni van a mantenerse en una relación amistosa con el pueblo judío. Y los hijos del Keni, dice el versículo 16, presten atención, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras. Cuando hablamos de la ciudad de las palmeras, la ciudad de las palmeras es una sola. ¿Saben cuál es la ciudad de las palmeras? La primera ciudad que conquistó Yehoshua en su conquista. ¿Cuál fue la ciudad? ¿Ya se olvidaron las mujeres? La ciudad de Jericó, la famosa ciudad de Jericó, con su muralla, etcétera. Se la conoce como Ir Atmarim, la ciudad de las palmeras. Entonces dice, subieron de la ciudad de las palmeras hacia los hijos de Yehudá. Están en Jericó. ¿Y fueron a dónde? A los de la tribu de Yehudá, al desierto de Yehudá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Quiere decir que los descendientes de Itro, que estaban en la zona sur de la tierra, que es en Jericó, ¿sí? Versículo 16, para que lo encuentren. Entonces dice, se trasladaron a donde estaba la tribu de Yehudá. O sea, se movilizaron un poco más hacia el, eh, hacia el oeste, de donde estaban, y un poquito más al sur, tal vez, donde estaba la tribu de Yehuda. Vamos a ver la explicación de lo que nos dice aquí. Y los hijos del Kení, siempre es con E, no con I, los hijos del Kení, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras hacia los hijos de Judá al desierto de Yehuda. Muy bien, vamos a ver qué nos explica la Barbanera. Acorde a la opinión de Barbanés, los descendientes de Itro, por favor, presten atención, los descendientes de Itro, suegro de Moisés, se establecieron cerca de la ciudad de Jericó, también conocida como la ciudad de las palmeras, y habitaron allí con los Kenaanim, o sea que vivían en la tierra de Canaán. Y al subir los hijos de Israel, se fueron a vivir con ellos. Quiere decir que ya estaban desde antes. Los hijos de Itro ya pertenecían a ese territorio, pero cuando llegaron los hijos de Israel a la tierra de Canaán, cuando la conquistaron, ¿qué hicieron? Ellos hicieron un movimiento y se fueron a vivir con los hijos de Israel, pero no a formar parte del pueblo judío, no a formar parte del pueblo judío, no hicieron conversión al judaísmo, pero parece que tienen una ligazón con el pueblo judío, como eran descendientes de Itro, y Itro tenía una ligazón con el pueblo judío, independientemente que haya abrazado la fe judía o no. Y entonces, probablemente, nos dice la explicación, la tribu de Yehudá, antes de atacar, haya hecho, tal como relata el libro de Reyes, que el rey Shaul, antes de atacar a Amalek, esto es muy importante, le dijo a Keiní, quiere decir a los descendientes de Itro, que se aparten de Amalek, porque Amalek estaba en el sur, en esa zona. Entonces Shaul iba a atacar a Amalek, iban a luchar a guerra que lamentablemente le costó su reinado. No sea qué cosa que ataque junto con los Amalek y ellos se apartaron. Y fueron, dice el texto del Tanaj, y habitaron con el pueblo. O sea que el Keiní, eventualmente, fueron y habitaron con el pueblo judío. Este versículo viene a reafirmar que la tribu de Yehudá obró tal como lo había hecho Yoshua. Lucharon y no dejaron en su territorio pueblos extraños. Acuérdense, solamente a quién dejaron, sí, dejaron al Kení, que era descendiente del suegro de Moisés, tal como Moisés le dijo a su suegro en Bemidbar 10, y será que si te quedaras con nosotros, aquel bien con que Dios nos agracie, te agraciaremos también a ti. Se cumplió la palabra de Moisés. Moisés quería que Yitro se quede con el pueblo judío. Yitro no se quedó con el pueblo judío, volvió a Midian, se quedó con su familia, y ahora se está cumpliendo lo que Moisés le dijo a Yitro. En el momento que sean que ustedes quieran quedarse en el seno del pueblo judío sin convertirse, esa posibilidad va a estar abierta. Y entonces nos dice la explicación y nos cuenta esto ahora, pues en los versículos anteriores y en los próximos nos relata la guerra que han tenido contra los Kenaanim
y por ser que los Kenim supieron esto, decidieron abandonar definitivamente a esos pueblos y apegarse al pueblo de Israel. Esto es lo principal. Entonces, ¿qué quiere decir? Apegarse significa mantener un vínculo de solidaridad con el pueblo judío, pero no ser judío. Que quede claro a todos. Ahora bien, ¿quiénes son los Kenim hoy en día? Eso pertenece hace 2400 años atrás, o 2800 años atrás, perdón. ¿Quiénes son hoy en día los Kenim? ¿Siguen viviendo entre nosotros? ¿No siguen viviendo con nosotros? ¿Quiénes son? Porque son los descendientes de Yitro. Bueno, para que sepan, son los drusos. Los drusos son los principales fuertes combatientes del ejército. Hombres con una fidelidad a Israel única. Están los drusos musulmanes, están los drusos católicos, cristianos. Viven en un centro muy especial en el norte llamado Dalia Tal Carmel. Muy hermoso el lugar. Y allí ustedes van a ver cómo los drusos mantienen una identidad única. Y en esta guerra maldita, 21 de los mejores hijos de los drusos murieron en esta guerra. Para que vean, perdón, cómo se tocan aquí estos puntos y para que vean aquí la fidelidad. Los drusos no son judíos. No hicieron y no van a hacer nunca su conversión porque están muy orgullosos de lo que representa su vida y sus tradiciones y las defienden a ultranza. Pero quiero que sepan que están aquí, que son parte de nuestro escenario. Bien, claro, son los principales. Ellos son los que conforman el grupo llamado Mishmar HaGvul, la custodia de la frontera. Y por supuesto acabo de decir que murieron 21 soldados jóvenes de los drusos y son aguerridos y tienen una identidad con Israel más que los israelíes, para que sepan. Bueno, seguimos entonces ahora con el relato, porque ahora se nos va a mostrar eventualmente cómo sigue la conquista de Yehudá. Recordemos que estamos en este primer capítulo y estamos prácticamente tratando de entender todo lo que representa este pormenorizado escenario de lo que representa la, la conquista de la tierra post-Yoshua. El liderazgo entonces por ahora es un liderazgo temporal de Yehudá con Shimón su hermano. El versículo 17 ya nos lo anuncia, y fue Yehudá con Shimón su hermano, e hirieron al Kenaní que habitaba en Cefat, y la destruyeron y pusieron por nombre a la ciudad Jorma. No es la ciudad de Tzfat que ustedes imaginan. La ciudad de Tzfat que nosotros conocemos está en el norte, atacada hoy por los misiles del Hezbollah y el Mahmoud. Ahora, esta Tzfat está en el sur. Hay muchas ciudades que tienen identidades, nada más que aquí el nombre Tzefat lo sacaron de circulación y le pusieron a ese nombre Jormá. Y Jormá significa destrucción. O sea que, como vemos aquí, la explicación, y fue Yehudá con Shimón su hermano, tal como le había prometido en el versículo 3, ahora Yehudá ayuda a Shimón a conquistar las ciudades que le pertenecían a esta tribu. Antes Shimón ayudó a Yehudá, ahora Yehudá ayuda a quién? A Shimón, que son los dos hermanos que viven en el mismo territorio. Bueno, y entonces dice el versículo 18, y tomó Yehudá a Gaza con sus aldeas, ahí tienen a Gaza, la franja de Gaza, y a Ashkelón en sus aldeas y a Ecrón en sus aldeas. Quiere decir todo este cantidad de ciudades, Ashkelón como la que figura hoy, Ecrón como la que está cerca de Rehobot hoy en día. Todo esto es plano real de la tierra de Israel. No es algo que hoy en día dice, ¿y dónde figura todo esto? Esto está en el plano, en el mapa de Israel. Y entonces Yehudá, que está ayudando a Shimón, dice en la explicación, tomó a Gaza con sus aldeas, a Ashkelón y a Ecrón con sus aldeas. Dad Mikra. Volvemos a la explicación de este libro, destaca que está escrito que tomaron esas ciudades, pero no dice que las destruyeron o que desterraron a sus habitantes. Esto fue así, pues solo asignaron fuerzas de ataque, pero no enviaron hombres para ayudar a asentarse en esas ciudades, tal como nos anunciará en el próximo versículo. No obstante,
Es de notar que las ciudades de Ashdod y Gat, en las que nos faltan eventualmente, porque está Ashkelon, está Ekron, Gaza, y me faltan dos más, que son Ashdod y Gat, que están todas en el mismo sector, en la zona costera del sur. No nos dice que fueron conquistadas, y tal vez allí se refugiaron los habitantes en las ciudades de Gaza, Ashkelon y Ekron, hasta que finalizó la guerra, y volvieron a sus ciudades al ver que no fueron habitadas por Israel. Y es por eso que en el futuro mencionará estas ciudades en manos de quién, de aquel pueblo que va a venir a conquistar la zona costera de Israel llamado los Pelistín. Bien, en la época de los Pelistín, que se van a transformar en los enemigos atroces del pueblo judío, ya desde la época de los jueces y fundamentalmente en la época del profeta Shemuel. Shaul muere a manos de los filisteos, para que sepan, para tener una proyección de lo que estamos hablando y estudiando. Bueno, yo espero que obviamente vayamos tomando alguna nota en general, porque el Tanaj siempre me hace mirar hacia adelante y también hacia atrás, porque obviamente el estudio del Tanaj es un estudio que tiene que ser involucrativo con respecto a mi historia pasada y a mi historia futura. Muy bien, y entonces nos dice el versículo 19, y fue el Eterno con Yehudá y echó a los de las montañas, mas no pudo echar a los habitantes en la llanura, pues ellos tenían carros de hierro. Quiero que sepan los fenómenos que pasan en la época bíblica. Entonces, la lucha en la montaña es una lucha cuerpo a cuerpo, pero en la llanura la guerra no era cuerpo a cuerpo, se luchaba con carruajes. Y en este caso, los carros de hierro eran patrimonio de los kenanitas, que estaban mucho tiempo ya en la tierra y eran lugares demasiado fuertes. En la llanura no era fácil. Por lo tanto, nos dice, obviamente, que en la montaña Yehudá pudo echar a esos pueblos, pudo desalojarlos, pero no en la llanura, para que sepamos. Versículo, entonces, la explicación del versículo 19, comienzo de la página 12, creo que es. Este versículo fue entendido de distintas maneras por los comentaristas. Hay quienes sostienen que es una crítica velada a Yehudá, y es por eso que recalca que fue el Eterno con Yehudá, por eso dice que lo acompañó Dios. No obstante, no siguieron conquistando la llanura, pues se atemorizaron en vez de confiar en Dios que estaba con ellos. Y esto es una falla de Yehudá, obviamente. ¿Entienden lo que dice? ¿No es cierto? O sea, creo que es bastante simple todo lo que está pasando, entonces para entender cuál es la situación. Otros comentaristas, el Abarbanel entre ellos, dicen que fue el Eterno con Yehudá para luchar contra los enemigos que habitaban en las montañas, pero que Dios no estuvo con ellos para derrotar a los de la llanura. Y esto fue así a causa de los pecados futuros que cometerían los reyes de la tribu de Yehudá. Bueno, el que conoce la historia es Dios y sabe lo que va a pasar dentro de 1000 años. Y entonces, bueno, si sabemos, dicen, no les permitió la conquista definitiva de todo a causa de que hay cuentas pendientes a futuro. Y dice, pero ¿cómo se puede tener cuentas pendientes a futuro? El único que las puede tener es mi creador, que sabe de todos los tiempos. Y entonces eso puede ocurrir. Aparece entonces la explicación de alguien nuevo que nunca estuvo antes con nosotros, que es Ralbag, como ven aquí en el texto, espero que lo hayan encontrado. Ralbag, ay no, quería, ¿no? Sin color, perdón. Ahí. El Ralbag entonces quería marcar esto, esto quería marcar. El Ralbag es Rabbi Levi ben Gershom. Rabbi Levi ben Gershom. Entonces, Rabbi Levi Ben Gershom es un comentarista también del Tanaj y aporta una opinión distinta. Y dice que el territorio de la llanura en realidad pertenecía a la tribu de Shimón. Y es por eso que Judá no se esforzó tanto por conquistarlo. Y cuando consultaron a Dios, les dijo que estará con Judá, no dijo que nada acerca de Shimón. O sea que el Ralbag dice, bueno, no le pertenecía a él, y como ya vimos anteriormente, que Yehudá se dedica escuetamente a su territorio, pero no a hacer una guerra por todo el resto del pueblo, por todo el resto de las tribus, como no importándole todo el escenario de lo que debe ser el clan, la idea en común.
Aparece entonces nuestro comentarista Radak, que lo mencionamos en varias oportunidades, obviamente. Y el Radak dice que el motivo por el cual no pudieron conquistarlos fue para cumplir lo que Dios había dicho, que dejaría ciertos enemigos para poner a prueba al pueblo de Israel para ver si seguirían sus caminos o no. Y esto me parece bien marcado, ¿no? O sea, Akadosh Baruj Hu deja a los Kenaanim en este lugar para poner a prueba al pueblo de Israel y eventualmente no hay ninguna duda que todo esto fue así. Bueno, por último tenemos al Malvim en nuestro versículo, el Meir Leibush ben Yehiel recalca que hasta aquí había relatado cómo la tribu de Judá, luego de la muerte de Joshua, se había esforzado por conquistar al enemigo tal como Dios había ordenado. A partir de ahora y hasta el final del capítulo, nos va a relatar que no hicieron tal como Dios le ordenó y no desterraron a los 7 pueblos. Esto es para poner en rojo. Quiere decir, Dios los acompañó, pero ellos no cumplieron con la voluntad de Dios a pesar de que ellos vieron cómo Dios los ayudaba en la guerra y los conquistaba. Comienza por Yehudá y luego dirá cada tribu y tribu en donde habían fallado y cedieron o toleraron la presencia de los pueblos idólatras en sus territorios. Y esto es lo más grave, el dejar esos bolsones de idolatría, obviamente, esto generó toda esta época tan dura, tan difícil, que es la época de los jueces. Y nuestro último versículo para hoy, el versículo 20, como ven, el capítulo eh, primero es un capítulo muy intenso. Después los relatos son más cortos, pero aquí tenemos mucho para aprender y si aprendemos todo esto, porque este capítulo tiene 30 y pico, me parece, 36 versículos, así que estamos para terminarlo después de Rosh Hashanah y Yom Kippur, si Dios quiere. El versículo 20 viene hablarnos de que y dieron Hebrón a Caleb. Se cumple aquí parte de la promesa de Moisés a Caleb y parte de la promesa rubricada por Joshua a Caleb. Y le dieron Hebrón a Caleb, como había dicho Moshe, y él echó de allí a los 3 hijos de Anak. Los 3 hijos de Anak son los gigantes, famosos gigantes de la tierra de Hebrón. Esto ya lo sabíamos, lo vuelve a rubricar acá para que sepamos que esto se hace bajo la orden de Kadosh Baruj Hu. Y le dieron Hebrón a Caleb, como había dicho Moshe, y él echó. Muy bien, comenzamos con el Abarbanel, nuestro comentarista de lección, sostiene que este versículo viene justamente luego, estamos en el versículo 20, por las dudas, sostiene que este versículo viene justamente luego de que dijo que más no pudo echar a los que habitaban en la. ¿Se acuerdan que dijimos? En la montaña pudo luchar, pero en la llanura no. Pues ellos tenían carros de hierro justamente para demostrar que si hubieran querido, lo hubieran logrado, pues en Hebrón pudieron contra los gigantes que allí habitaban, a no ser que era la voluntad de Dios que no conquisten a los habitantes de la ciudad. O sea que eventualmente si quisieran, hubieran podido hacerlo. No era por falta de fuerza, sino a veces por falta de ganas. Esto es lo que dice la Barbanel. El Malvim sostiene que en realidad con la ciudad de Hebrón, a pesar de que allí había gigantes, guerrearon con todas sus fuerzas y no se atemorizzaron, pues Dios había asegurado que esa ciudad sería para Caleb como recompensa de su accionar en el suceso de los espías. Volvemos para atrás, ¿se acuerdan? ¿No? Los espías de Israel, mandó Moshe, tal como dijo Caleb en el libro de Yoshua. Por lo tanto, concédeme este monte, dijo Caleb a Moshe, del cual el Eterno habló en aquel día, pues tú has escuchado en ese día que los gigantes están allí y que poderosas ciudades fortificadas hay en él. Tal vez Dios esté conmigo y las pueda conquistar, tal como el Eterno dijo. Entonces, esto es lo que dijo Caleb, y eventualmente lo de Caleb fue una profecía y la pudo definitivamente conquistar. Y el versículo 21, para poder cerrar esta primera etapa de la conquista, lo sabemos y lo hemos estudiado. Más al Yebusí que habitaba en Jerusalén. ¿Se acuerdan del Yebusí que habitaba en Jerusalén? No desterraron los hijos de Benjamín. Acuérdense que Yehudá conquistó una parte de Jerusalén, pero no todo, porque la herencia de Jerusalén era de la tribu de Benjamín.
Y entonces Binyamin tenía que haber desterrado a todos otros. Y habitó el Yebusí con los hijos de Binyamin en Jerusalén, dice, hasta hoy. Cuando decimos hasta hoy, tenemos que saber que es hasta el día que se escribió el libro. O sea que los Yebusim quedaron allí hasta mucho tiempo más de lo que pensamos, más de 400 años, porque ahí lo sacó solamente David. Entonces, nos dice eh, Mased Yebusí, este era uno, en el versículo 21, de los 7 pueblos que menciona la Torá y figura solamente en Jerusalén. Ahí estaba el Yebusí, que habitaba en Jerusalén. No desterraron los hijos de Benjamín y habitó el Yebusí con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. Este es el pasuk, ¿verdad? Que hemos citado. Entonces, si bien el libro de Yoshua dijo que Yehudá no pudo desterrarlos y que habitaron entre ellos, eso fue en la época de Yoshua, pero luego guerrearon contra ellos, como dice en los versículos anteriores, y sí pudieron conquistarlos. Ver el comentario arriba, el versículo 8 de este mismo capítulo. Acorde a la opinión de Rashi, Jerusalén no solamente era una ciudad, sino que era toda una misma provincia y se llamaba Yebús. Se le llamaba con ese nombre. Podemos notar que la tribu de Benjamín tampoco cumplió con la ordenanza de conquistar y desterrar a los pueblos de la tierra de Canaán. Y aquí nos encontramos, obviamente, con un escenario muy singular, que es cómo cada uno fue dejando esos bolsones y lamentablemente esos bolsones son los que generaron después todos los pasajes de idolatría en el seno del pueblo judío. Lamentablemente, pero esa es la realidad que nos tocaba vivir en una época tan controvertida como los jueces. Muy bien, y entonces aquí llegamos hoy al final. Desearles a todos Shabbat Shalom. Gracias por participar. Los esperamos aquí en el Bet Midrash. También necesitamos presencia aquí y fundamentalmente que tengamos Shana Tová, un Borejet, Eloy Yorujú, bendiga cada casa, cada familia y que tengamos mucha verajá y buen sustento y por sobre todas las cosas, quietud en este año que va a comenzar. Gracias a todos, Shabbat Shalom y Ketivá Bahatimá. Que Hashem nos inscriba en el libro de la vida. Muy bien. No, no hablo más.